Hola mi gente, lección 21 de R para Ciencia Política y hoy día vamos a ver distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas y con esto terminamos lo que ha sido eh, el contenido de probabilidad, ¿no? de lo que hemos visto. Entonces, este contenido es largo, es un poco pesado, así que no voy a dar más preámbulos, vamos a ir con ello. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria es una función que asigna a cada suceso definido sobre la variable la probabilidad de que dicho suceso ocurra. La distribución de probabilidad se define sobre el conjunto de todos los sucesos y cada uno de los sucesos es el rango de valores de la variable aleatoria. Una distribución de probabilidades puede comprenderse como una frecuencia teórica, ya que describe cómo se espera que varíen los resultados. Entonces, ya hemos visto el contenido de una variable aleatoria, estos apartados de definiciones, puede ser un poco pesado verlo, pero es necesario. Entonces, resulta que la variable aleatoria es la variable que resulta de un experimento aleatorio, son resultados que se obtienen al azar y puede ser discreta si toma valores enteros o continua si puede tomar un conjunto de valores infinito dentro de un intervalo. Para variables aleatorias discretas tenemos distribuciones famosas como la distribución binomial de Poisson y geométrica, que son las que vimos en la primera parte de las distribuciones de probabilidad. Y para variables aleatorias continuas tenemos distribuciones como la distribución normal, la distribución t-student, chi cuadrado y distribución f. Lo que nos interesa ver ahora para los propósitos del curso Estadística y Probabilidad y también para el contenido del curso Análisis de Datos Políticos son la distribución normal y la distribución t-student. Ese es lo esencial. Entonces, yendo hacia ello, la distribución normal, o también llamada distribución de Gauss, es una de las distribuciones con más frecuencia, ¿ya? Que hallamos con más frecuencia. La gráfica de la función de densidad tiene una forma acampanada y es simétrica respecto a un determinado parámetro estadístico que es la media. Esta curva se conoce como campana de Gauss y es el gráfico de una función gaussiana. La importancia de esta distribución radica en que permite modelar numerosos fenómenos naturales, sociales y psicológicos, mientras que los mecanismos que subyacen a gran parte de este tipo de fenómenos son desconocidos por la enorme cantidad de variables incontrolables que en ellos interfieren. El uso del modelo normal puede justificarse asumiendo que cada observación se obtiene como la suma de unas pocas causas independientes. De hecho, la estadística descriptiva solo permite describir un fenómeno, no explicarlo causalmente. Para la explicación causal es preciso el diseño experimental. De ahí que el uso de la estadística en psicología y sociología sea conocido como método correlacional. Encontramos correlaciones. La distribución normal también es importante por su relación con la estimación por mínimos cuadrados, uno de los métodos de estimación más famosos. Algunos ejemplos de variables asociadas a fenómenos naturales que siguen la distribución normal son carácter morfológicos de los individuos como la estatura, fisiológicos como el efecto de los fármacos, sociológicos como el consumo de cierto producto por un mismo grupo de individuos, psicológicos como el cociente intelectual, el nivel de ruido en telecomunicaciones, los errores cometidos al medir ciertas magnitudes, etc. Entonces pueden ver que la distribución normal se usa mucho y también aparece en muchas áreas de la estadística. Por ejemplo, la distribución muestral, las medias muestrales, cuando repetimos las muestras muchas veces, es aproximadamente normal, cuando la distribución de la población de la cual se extrae la muestra no es normal. Además, la distribución normal maximiza la entropía entre todas las distribuciones con media y varianza conocidas, lo cual la convierte en la elección natural de la distribución subyacente, una lista de datos resumidos en términos de media muestral y varianza. La distribución normal es la más extendida en estadística y muchos test estadísticos están basados en una normalidad más o menos justificada de la variable aleatoria bajo estudio. Entonces, en resumen, la vamos a usar mucho. En probabilidad, la distribución normal aparece como el límite de varias distribuciones de probabilidad continuas y discretas. Y se denota así. ¿Mm? X distribuye normal con los parámetros mu, que es la media, y sigma, que es la desviación estándar. Y su función de densidad sería, esta es su función de densidad, es bastante horrible, pero cuando tenemos el parámetro mu igual 0, ¿ya? Y sigma igual 1, es decir, reemplazando el sigma por 1 y los mu por 0, me queda su versión estandarizada, que es la siguiente. La probabilidad de x es 1 partido en la raíz cuadrada de 2pi elevado a Euler
elevado a menos x cuadrado partido en 2. Entonces, esto es horrible, pero hay una tabla que tiene estandarizados varios cálculos, que es la que usamos. Por ejemplo, vamos a ir con el cuestionado cociente intelectual porque se distribuye normal, es uno de los casos más famosos. Bien, en el mundo el cociente intelectual se distribuye con media 100 y desviación estándar 15. Podemos simular una distribución normal para una muestra de 3.000 personas de la siguiente manera. Se considera tradicionalmente que las personas superdotadas tienen un CI que va de 130 en adelante, así que vamos a ver qué tan comunes son. Vamos a crear una simulación de la distribución del coeficiente intelectual para 1.000 personas, con una media de 100 y una desviación estándar de 15. Y se me distribuiría así. Primera persona, 6 de 89, segunda de 102, tercera de 107, cuarta de 100, quinta de 140. Entonces ahí tenemos una distribución que sigue una línea normal. Entonces, por ejemplo, si quiero saber la probabilidad de encontrar una persona con un CI de 130 en una población que distribuye normal con media 100 y desviación estándar 15, ocupa la función de norm, primer argumento 130, la media 100 y la desviación estándar 15. Y me sale que la probabilidad es muy pequeña. Entonces, la probabilidad sería de 0.3%. Y la probabilidad de encontrar una persona con un CI menor que 130 se calcula con la probabilidad acumulada P-norm, ¿ya? Con 130, el parámetro que me interesa, marca el límite, la media de la población 100 y la desviación estándar 15. En este caso, la probabilidad sería de 97.7% de encontrar una persona con un CI menor de 130. ¿Y cuál sería la probabilidad de encontrar una persona con un CI mayor que 130? En este caso también se utiliza una probabilidad acumulada, p-norm, pero el argumento lower tail debe especificarse como falso, porque en este caso nos interesa la cola mayor. Entonces, la probabilidad de encontrar una persona con un coeficiente intelectual mayor que 130 en una población que distribuye normal con media 100 y desviación estándar 15 sería de, me parece, 2%, ¿ya? 2.2%. La diferencia entre dep y norm, o sea, entre denorm y pnorm, es que denorm calcula la probabilidad de obtener un número específico y pnorm calcula la probabilidad de obtener un valor dentro de un intervalo. Dado que hemos guardado una simulación, procedemos a graficar. Entonces, vamos a graficar la distribución normal, ocupando como eje X, CY. Vamos a hacer un histograma. Bien, sería así. O quizás de una manera más familiar, porque es una variable continua después de todo, hay que hacer un gráfico de densidad. Ocupando geom density sería así. Entonces, mientras más números tengamos en la muestra, esto más se va a aproximar al gráfico que ya conocemos. Ahora, supongamos que tenemos un problema. Tomamos una muestra de 2.000 estudiantes y queremos saber cuál es la probabilidad de escoger a uno con un CI de 110 de forma aleatoria. Sabemos que la distribución sigue parámetros mu 90 y sigma 15. Entonces podemos estandarizar esto de la siguiente forma. Vamos a crear una función llamada puntaje z que contenga los parámetros x, que va a ser la probabilidad de x que me interesa, un parámetro mu, que va a ser igual a la media, y un parámetro sigma, que va a ser igual a la desviación estándar. Entonces, calcular el puntaje z siempre ha sido el dato que me interesa, menos el promedio, menos sigma, que es la desviación estándar. Y entonces, creando esto, yo puedo estandarizar a un puntaje z.
Espera. Entonces el puntaje Z para 110 en una población que se distribuye con media 90 y desviación estándar 15 sería de 1.333 y esto ustedes lo pueden buscar en la tabla. Aunque igual podemos intentar buscarlo con una distribución normal estandarizada que ocupe parámetros 0 y sigma. Entonces lo vamos, que es el por defecto de PERNOR. La función PERNOR por defecto tiene argumentos mu0 y sigma 1. Entonces, calculando, sería de 0.9%. La probabilidad de encontrar una persona sería de 0.9%. Ahora, ¿cuál sería la probabilidad de encontrar una persona con un CI entre una desviación estándar de la media? Es decir, entre 75 y 105. Calculando los puntajes Z, tenemos que el puntaje Z para 75 es de menos 1 y el puntaje Z de 105 es de 1. ¿Ya? Entonces yo quiero saber la probabilidad de encontrar una persona con un CI entre 105 y 75. Entonces sería entre PENOR 1 menos PENOR 75. La probabilidad de encontrar una persona con un CI de 105 menos la probabilidad de encontrar una persona con un CI de 75. Son probabilidades acumuladas. Entonces sería de 0.68. La probabilidad de encontrar una persona con un CI que esté entre una desviación estándar de la media, tanto una desviación estándar menor o una desviación estándar mayor, es de 68%. Y la probabilidad de encontrar una persona que esté contenida entre dos desviaciones estándar de la media sería de 95%. Y la probabilidad de encontrar una persona que esté entre tres desviaciones estándar de la media sería de 99%. ¿Ya? La probabilidad que se encuentre esta desviación, esto se llama la regla empírica. Siempre van a encontrar distribuciones similares entre las desviaciones estándar de la media en una distribución normal. Y ahora que hemos visto todo lo que podemos aprender de la distribución normal, vamos a pasar a la distribución T-de-Student. Esta distribución es una distribución de probabilidad que surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño es pequeño, inferior a 30. Aparece de manera natural al realizar la prueba T-de-Student para la determinación de las diferencias entre dos varianzas muestrales y para la construcción del intervalo de confianza para la diferencia entre las partes de dos poblaciones cuando se desconoce la desviación estándar de una población. Así que es común usarla en test de hipótesis, sobre todo si estamos estimando con datos de una muestra. La distribución T-de-Student tiene n grados de libertad, con un n pequeño penaliza. ¿Ya? A medida que crecen los grados de libertad se asemeja a una distribución normal estandarizada. Es simétrica, pero en muestras pequeñas tiene colas más pesadas que la distribución normal. Y esto significa que en muestras pequeñas la distribución de probabilidad es más dispersa. ¿Ya? Por eso penalizan los grados de libertad pequeños. El estadístico de prueba T de Student tiene una distribución T de Student y se ocupa para muestras pequeñas en poblaciones que se distribuyen normal. La función dt devuelve los resultados de una función de densidad. Supongamos que damos a R una variable aleatoria igual a 1 con 14 grados de libertad. Y ahí tenemos dt. Pero normalmente no usamos dt, sino pt. Sobre todo para ejercicios con student. Creamos una secuencia de números entre menos 4 y 4 con 100 números, ¿no? Una secuencia que vaya de menos 4 a 4 con una longitud de 100, que va a ser x. Y ahora vamos a crear un vector con valores que muestren la probabilidad de distribución de cada valor de x usando 20 grados de libertad. Entonces, para cada valor de x, que es la secuencia de menos 4 a 4, o sea que yo pude, vamos a usar 20 grados de libertad. Y vamos a graficar. Y ahí tenemos una distribución T-de-Student con 20 grados de libertad. Ahora, dado que la función de T devuelve la probabilidad acumulada, podemos usarla para hacer ejercicios de la tabla T-de-Student. Por ejemplo, si queremos encontrar el área bajo menos 0.78 con 15 grados de libertad, ocupamos PT menos 0.78, que va a ser todo lo que esté acumulado
aquí de menos 0.78 hacia la izquierda, con 15 grados de libertad. Y esta probabilidad va a ser igual a 22%. Y si quiero saber el área sobre, es decir, el área que va de menos 0.78 a la derecha, lo mismo, PT, pero lower tail, el argumento lower tail es falso porque queremos saber la cola mayor. Ahora, también les puede aparecer esto. Determinar la probabilidad de que T sea mayor a 2.2010 con 11 grados de libertad. Entonces aquí lo que me interesa es la probabilidad 2.2010 con 11 grados de libertad, y como me interesa que T sea mayor, la cola va a ser falsa. Lower tail va a ser falso. Y aquí en este caso la probabilidad sería de 2.4%. Si yo quiero que PT sea, que el estadístico T sea menor a 1.69 con 32 grados de libertad, hago PT, el número que se me pide, 1.6939 con 32 grados de libertad, y como quiero que sea menor, no especifico lower tail porque por defecto lower tail es verdadero. Y si yo quiero determinar la probabilidad de que T sea mayor a T, es decir, que sea mayor a 0.01, con 23 grados de libertad, lo que tengo que ocupar es cuantil de T. Entonces, haciendo esto, pongo la probabilidad 0.01 con los grados de libertad 23. Como quiero que sea mayor, la cola menor va a estar en falso, y esto me va a arrojar el número 2.49. Y ahí tenemos distintos modos de usar R para contestar distintos tipos de preguntas que también es típico que les salen en las pruebas de probabilidad y estadística. Entonces, mucha atención a la notación para que puedan contestar con la función apropiada. Vamos con la distribución de chi cuadrado. A partir de acá ya no es necesario porque este contenido no entra en el curso, pero lo vamos a ver igual. En estadística, la distribución de Pearson, que también se llama chi cuadrado, es una distribución de probabilidad continua con parámetro k que representa los grados de libertad de la variable aleatoria. ¿Ya? Donde todas estas que vimos acá, donde todas estas zetas son variables aleatorias normales independientes de media 0 y varianza 1. ¿Ya? El que la variable aleatoria tenga esta distribución se presenta habitualmente así. X se distribuye chi cuadrado. ¿Ya? La distribución chi cuadrado tiene muchas aplicaciones en inferencia estadística, y la más conocida es la prueba de chi cuadrado, que se utiliza como prueba de independencia y como prueba de bondad de ajuste y en la estimación de variables. Pero también está involucrada en el problema de estimar la media de una población normalmente distribuida y en el problema de estimar la pendiente de una recta de regresión lineal a través de su papel en la distribución t-student. Aparecen todos los problemas de análisis de varianza, ANOVA, por su relación con la distribución f de Snedeker, que es la distribución del cociente de dos variables aleatorias independientes con distribución chi cuadrado. Vamos a crear una simulación de distribución chi cuadrado con 1000 observaciones y 20 grados de libertad usando Tibble, SimChisk, que es la distribución de chi cuadrado, va a ser igual a una simulación RChisk, donde 1000 representa el número de observaciones y 20 los grados de libertad. Vamos a agregar varios grados de libertad a la base con ChiskDF, van a ser los degree freedom, grados de libertad, que van a ser, vamos a escribir la base, SimChisk, la simulación de chi cuadrado, y luego vamos a crear grados de libertad 5, que va a ser una distribución de Chisk, ¿ya? X, que va a distribuir con los mismos parámetros de SimChisk, de la simulación de chi cuadrado, pero con 5 grados de libertad. Vamos a hacerlo también con una de 15 grados de libertad, ocupando los mismos argumentos de Chisk, donde X va a ser la simulación de chi cuadrado y los grados de libertad van a ser 15, y vamos a crear la base, la variable GL30, que también va a ser una distribución de chi cuadrado, donde X va a ser la simulación de chi cuadrado,
y los grados de libertad van a ser 30. Luego vamos a unir todo esto con la clave de f, ¿m? Y el valor density. Lo vamos a ordenar. A ver qué pasó aquí. Esto está mal escrito. Ya. Ya estamos. Entonces ahora todo esto era para graficar cómo se van a ver los distintos grados de libertad por color. No es necesario que lo hagan. Ahí tenemos distintas simulaciones de chi cuadrado con varios grados de libertad. Con 5 grados de libertad, ¿no? Con 15 y con 30. Ahora, si queremos encontrar el percentil 95 de una distribución de chi cuadrado con 30 grados de libertad, es decir, px menor a x igual 0.95, lo que hacemos es ocupar QChiSC, que es el cuantil, ¿eh? El cuantil de chi cuadrado 0.95, porque es el percentil que nos interesa, el cuantil que nos interesa, con 30 grados de libertad. Y esto corresponde a 43.77. Si quiero saber x que se distribuye con 0.9 y 5 grados de libertad, escribimos QChiSC, cuantil, del percentil 0.9, del percentil 90, con 5 grados de libertad. Me interesa la cola acumulada, lower tail false, 1.610. Si quiero calcular P de x mayor a x 0.999, ¿ya? Con 15 grados de libertad, lo mismo. Cuantil 0.999, 15. 37.69, porque eso es la... Tengo que especificar acá, ya que me interesa que sea mayor, lower tail, lower false. Si quisiera la distribución menor, tendría que ser así. Si me interesa la probabilidad de que x sea mayor a 18.49 con 30 grados de libertad, tendría que escribir pChiSC, P de chi cuadrado. Acuérdense que esto lo hace con probabilidades acumuladas. 18.49, el cuantil que nos interesa, con 30 grados de libertad, lower tail igual false. 95%. Por último, vamos a la distribución f de Snedeker. Repito, aquí ya no es contenido que entra en los cursos. La distribución de f de Snedeker o distribución de Fisher, también conocida como distribución de Fisher y Snedeker, ¿no? Es una distribución de probabilidad continua. Una variable aleatoria con distribución f se obtiene como el cociente de dos distribuciones de chi cuadrado por el cociente de los respectivos grados de libertad divididos por variables aleatorias con distribución chi cuadrado. La distribución f tiene dos grados de libertad independientes como parámetros y por tanto forma una familia de distribución de dos parámetros. Esto ya es más complicado que lo que vemos en nuestros cursos. La distribución f se usa a menudo en las pruebas de f para determinar si la diferencia entre dos varianzas muestrales se debe a la variabilidad estadística o si indica poblaciones diferentes. En el análisis de varianza también se usa una estadística f para probar diferencias significativas entre poblaciones o grupos. Entonces se puede usar en los modelos de especificación de los modelos lineales, ¿sí? Que es lo que también, si quiere Dios, vamos a ver más adelante. Entonces vamos a crear una distribución de f para varios grupos. Para el grupo con grados de libertad 10 y grados de libertad 20, para el grupo con grados de libertad 5 y grados de libertad 10. Luego vamos a unir esto por la clave de f con el valor de densidad, lo vamos a ordenar por menos f y después vamos a graficarlo. Y ahí tenemos distribución f con varios grados de libertad. Aquí con dos poblaciones que tienen grados de libertad 5 y 10, sigue la línea roja, y la línea azul con dos poblaciones que tienen grados de libertad 10 y 20.
Ahora, volviendo abajo, si queremos determinar f con parámetros 0, 1, con grados de libertad 5 y 20, necesitamos resolver el valor que tiene la distribución f con un área de cola de 0.1 y 5 grados de libertad en el numerador y 20 grados de libertad en el denominador. Esto es lo que significa esto. Para ello vamos a usar la función de cuantiles indicando que el área de la cola es hacia la derecha. Entonces, Q, cuantil F, 0.1, área de cola. Los grados de libertad del numerador van a ser 5 y del denominador van a ser 20. Ya, 2.15. Ahora, para P de F menor a F igual a 0.025 con grados de libertad del numerador 24 y del denominador en infinito, tenemos que obtener el valor de F que satisface las condiciones del apartado. ¿Ya? Para ello vamos a usar las funciones de cuantile, indicando que el área bajo la cola es hacia la izquierda. ¿No? ¿Por qué a la izquierda? Porque F mayúscula va a ser menor que F minúscula. Con 24 grados de libertad en el numerador e infinitos grados en el denominador, es decir, así, el cuantil que nos interesa es 0.025. Entonces, me arroja un resultado. Y la probabilidad de F mayor o igual a 198.50 con df1, grado de libertad del numerador 1 y grado de libertad del denominador 2, se calcularía de la siguiente manera. Con PF, la cola tiene que ser falsa, porque lo que nos interesa es que sea mayor o igual, y los parámetros, 198.50, 1 y 2. Bueno, la probabilidad de encontrar un valor que esté sobre esta sería de 0.05, que es algo así como el 0.5%. Entonces, hoy aprendimos sobre distribuciones de probabilidad para variables continuas. La lección alcanzó contenido avanzado que no hemos profundizado, que no vamos a profundizar porque va más allá de lo que exige el curso. Revisamos distribuciones de chi cuadrado y f de Snedeker para familiarizarnos con ellas por si nos toca verlas en un futuro, pero no es necesario aprender cómo construirlas para los propósitos de estadística y probabilidad y análisis de datos políticos. Con la normal es más que necesario, más que suficiente, de hecho es indispensable, y por ello hemos dedicado la mayor parte de la lección a ella. Entender la distribución T-de-Stubben también es deseable porque R nos permite trabajar con las tablas rápidamente y la mayoría de estos ejercicios son trabajos con tablas. Aún así, la simulación que hemos hecho no puede reemplazar el trabajo práctico y mucho menos en un examen presencial, así que es necesario complementar lo que aprendimos aquí con la materia del curso. Esta lección fue pesada, así que los felicito por llegar hasta acá, les deseo éxitos en los cursos y nos vemos en próximas lecciones.